Entonces, esas cosas, eso lo vamos a conocer, digamos, al ver y analizar las fallas en cada punto del sistema. Entonces, como les dije, les envié un documento al aula, que es el que vamos a revisar ahora. Eh, el documento se llama el contactor electromagnético. Y el contactor ya lo estuvimos mirando en las horas de laboratorio, mirando las partes constitutivas, lo vimos también el despiece en el teleschemario. Y ahora vamos a ver algunas consideraciones importantes del contactor. Ya vamos a ir ahí. Ahí se abrió. Ahí estamos. Este es el documento que les envié al aula. Aparte de la consideración del trabajo que tienen que entregar el próximo viernes, el trabajo en sí lo vamos a revisar en la hora de laboratorio a las 11:45. Ahí revisamos todo el trabajo que tienen que entregar. La primera entrega, digamos que es una partida directa del motor de inducción con cambio de giro. Los protocolos y todo lo que tienen que entregar, todos los documentos y cómo se va a evaluar, eso lo vamos a revisar a las 11:45. Este documento les envié, ya, aparece la definición ahí de qué es lo que es un contactor electromagnético, los componentes que ya estuvimos revisando, los miramos en un contactor grande, el electroimán, contactos, cámara de extinción y los elementos mecánicos que producen digamos, el movimiento de los contactos móviles. El electroimán aparece ahí detallado, aparecen algunas figuras, digamos. El circuito electromagnético, la parte de la armadura móvil, la armadura fija, la bobina. A ver, aquí aparece Nicolás que no puede entrar. Salen algunas ecuaciones ahí de reluctancia y todo el comportamiento en AC y en DC. Esto es importante, ¿ya? Esto es importante. En la corriente alterna, ya cuando tenemos el contactor está alimentado, la bobina del contactor está alimentada por una corriente alterna, entonces se va a producir aquí un fenómeno de una desconexión temporal de la bobina. La corriente alterna, ustedes saben que pasa por cero. Entonces, cuando alimentamos nosotros la bobina de un contactor, la alimentamos con una corriente alterna. Esta corriente pasa por cero, lo que quiere decir que en un ciclo de la bobina, o sea, en un ciclo de la sinusoide del voltaje que le estamos aplicando a la bobina, 2 veces vamos a tener paso por cero, ¿ya? Y cuando pasa por cero el voltaje, el flujo magnético en el núcleo se hace cero también. Por lo tanto, se tiende a soltar el núcleo. La bobina trabaja con un núcleo que está partido, con una parte fija y una parte móvil. Y el núcleo, ustedes saben, tiene un resorte que lo separa.
que lo abre y que se mantiene fijo, o sea, que se cierra producto de la fuerza magnética que produce el campo magnético que genera la bobina. O sea, nosotros alimentamos la bobina con una corriente alterna y el campo magnético generado por esa bobina eh, atrae la parte móvil del núcleo y el núcleo se junta, digamos, y produce el cierre o la apertura de los contactos. El problema es que el voltaje que estamos aplicando a la bobina es un voltaje alterno senoidal que pasa por cero dos veces. Y eso es un problema porque cuando pasa por cero, el flujo magnético se hace cero en el núcleo y el núcleo se tiende a separar. Cuando se construyó o cuando se estaba investigando ahí en la teoría de contactores y se empezaron a fabricar, se dieron cuenta de ese problema y el contactor tenía una vibración. O sea, imagínense ustedes, el contactor está como abriéndose, digamos así, eh, con una frecuencia igual a dos veces la frecuencia de alimentación. O sea, si alimentamos el contactor con 50 Hz, o que esos son 50 ciclos por segundo, eso quiere decir que 100 veces por segundo el contactor va a tender a abrirse. Eso genera una vibración en el funcionamiento normal que es notable en el contactor. Ya ese es un problema que tiene alimentar un contactor con corriente alterna. Pero se soluciona eso mediante una bobina conocida como una espira de sombra. ¿Ya? La espira de sombra es una bobina pequeñita, una bobina de, una, de una sola espira, ¿ya? Que está mostrada acá. Nosotros la podemos ver aquí. Aquí está el núcleo dividido y aquí se junta la parte móvil con la parte fija del núcleo ferromagnético y acá se le hace unas, digamos, se corta el núcleo para insertar una espira que tiene poca resistencia, es una espira construida digamos, de harto material para que tenga poca resistencia y tenga harta reactancia inductiva. Y entonces estas espiras de sombra que se le llaman eh, van a producir un campo magnético que va a estar desfasado al campo magnético principal. Y aquí se ve en este gráfico de aquí al lado que está F1, digamos. F1 es el flujo magnético generado por la bobina del contactor, por esta bobina que vimos antes. Estas son las bobinas normales, las bobinas de un contactor. Y aquí tiene diversas formas, pero es la bobina que nosotros alimentamos por los puntos A1 y A2. Esa bobina genera un flujo magnético, digamos que tiene una forma senoidal, aquí como está marcada con F1. ¿Ya? ¿Qué es esa? Esa tiene el problema que, como les dije, como es senoidal, pasa por cero aquí. ¿Ya? Y cuando pasa por cero, la fuerza se hace cero y obviamente como tiene un resorte, la parte móvil del núcleo va a tender a abrirse el contactor. ¿Ya? Y eso no queremos, nosotros queremos que al alimentar la bobina del contactor, nuestro contactor se cierre y quede cerrado hasta que quitemos la energía. Entonces, la espira de sombra cumple esa función, ¿ya? Crea otra fuerza que está aquí designada con F2, que
por las características, digamos, de resistencia y de inductancia, es un campo magnético desfasado al campo magnético principal. Es otro campo, digamos, que cuando pasa por cero el campo principal, este está subiendo. Por lo tanto, genera una suma, y la suma de los campos magnéticos es esta línea punteada de aquí, que está aquí como Fm, está designada aquí como, o sea, como F sigma, que es la fuerza electromagnética total resultante en el núcleo. ¿Ya? Esa fuerza, digamos, magnética sube, tiene un máximo y tiene un mínimo, pero ese mínimo no es cero. O sea, con esa fuerza mínima se alcanza a mantener cerrado el circuito electromagnético. ¿Ya? El circuito magnético es el que junta el fierro, digamos, el núcleo de la bobina, y con esa fuerza mínima se alcanza a mantener cerrado el contactor. ¿Ya? Por tanto, esta espira de sombra es muy importante en el contactor de corriente alterna. ¿Ya? El contactor de corriente continua no necesita una bobina de sombra, pero para el contactor de corriente alterna es muy, muy importante ya esta bobina. ¿Ya? Así que para que la tengan ahí eh, eh, presente, ya la bobina de sombra de un contactor de corriente alterna. Otra cosa digna de destacar de aquí es acerca del material de los contactos. Ya algo habíamos dicho. Ya aquí habla de la resistencia externa que se le pone a los contactores de corriente continua. Ya los contactores de corriente continua necesitan una resistencia para limitar la corriente, ya que al no poseer reactancia inductiva, la corriente se nos dispara. A ver. La espira de sombra se instala generalmente en la parte fija, ya en la parte del núcleo que está fija, digamos, asentada, que no se mueve. Ahí se hacen las incisiones y se pone la espira y se hace y se instala, digamos, la espira de sombra. Solamente en una sola, ya no en las dos. Aquí tenemos esto de los contactos, ya la característica que tienen que tener el material que va a hacer los contactos: buena conductividad, poca tendencia a soldarse, resistencia a la erosión eléctrica y poca tendencia a formar óxidos y sulfuros. Aquí es donde falla el cobre. Ya nosotros por lo general hacemos los conductores de cobre porque tiene buena conductividad eléctrica, pero el cobre tiene la tendencia a oxidarse muy fácilmente, ¿no? Lo afecta mucho el oxígeno y forma óxido de cobre. ¿Ya? El óxido de cobre es un material verde. Generalmente, no sé si han visto eh, artefactos eléctricos que han estado por harto tiempo en humedad o en ambientes salinos. De repente ustedes los van a ver y está verde, digamos, el cobre, o tiene un elemento verde encima, que es el óxido de cobre. O sea, ha sido afectado por el oxígeno y produjo óxido. Y ese óxido de cobre es aislante, ya por lo cual me afecta el contacto eléctrico, y por eso se tiende a el material del contacto hacerlo no de cobre, hacerlo de otro material para que tenga más resistencia a la oxidación. ¿Ya?
el material en el que se hace el contacto, ya en estas dos secciones. Aquí aparece claramente el resorte, ya que mantiene en este caso estos contactos cerrados, y cuando nosotros alimentamos la bobina del contactor, el contactor hace la fuerza con todo este, digamos, donde está montado este contacto, lo retira y este resorte se comprime y se abren los contactos. ¿Ya? Em, Aquí habla del material de plata, que es el material, digamos, más barato utilizado para el contacto eléctrico, pero tiene el drama de que se erosiona fácilmente y ahí tiene baja resistencia mecánica, no aguanta muchos golpes, la plata digamos, se rompe con mucha facilidad, por tanto los contactos se tienden a hacer de una aleación de plata, se usa plata cadmio, que dice aquí se aumenta la dureza y se reduce la tendencia a la soldadura, la plata también tiene una tendencia a soldarse fácilmente, o el más común es de plata níquel, o sea, se hace una aleación de níquel con plata para mantener la buena conductividad de la plata también tiene tiene menos eh, tendencia a la oxidación que el cobre y aumenta la dureza mecánica y resistencia a la erosión por arco. Generalmente se construyen los contactos de plata níquel. Bueno, aquí habla de un resorte de amortiguación también de los contactos fijos para, digamos, para amortiguar el golpe que se produce cuando se cierran los contactos. Tenemos aquí contactos principales, contactos auxiliares, la identificación de cada uno. Esto ya lo habíamos visto. Ya que los bornes de la bobina siempre se designa con A1, A2, los contactos principales con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el caso de haber un cuarto contacto principal, y los contactos auxiliares ya van marcados con dos dígitos, el primero marca el número del contacto y el segundo marca la función. Ya dijimos que la función 1, 2 era para contacto normal cerrado, y la designación 3-4 para contacto abierto. Por lo tanto, este 13-14 indica que es el primer contacto del contactor y el normal abierto. 21-22 quiere decir que es el segundo contacto del contactor, segundo contacto auxiliar, y el normal cerrado. Eso ya lo habíamos hablado. La extinción de arco eléctrico aparece aquí también, ya más formal de lo que habíamos conversado. Se requiere algún método de extinción de arco, porque es un problema el arco eléctrico al abrirse. Ya el contactor es un elemento que está diseñado o está pensado para abrir el circuito con el motor funcionando, ¿ya? O sea, no es como un seccionador, por ejemplo. El seccionador está pensado para abrir el circuito cuando no hay carga, ¿ya? O abrir el circuito en vacío. Eso quiere decir que yo detengo primero las máquinas y cuando no hay nada funcionando, entonces yo abro el seccionador. Pero el contactor está pensado para abrir el circuito con el motor funcionando, ¿ya? Entonces, cuando ocurre eso, ya cuando el motor está conectado y yo abro el circuito, como la carga es muy inductiva, la bobina tiende a devolver un pic de corriente cuando se deja de alimentar y eso produce un arco eléctrico fuerte. Por tanto, el contactor sí o sí necesita algún método para extinguir el arco eléctrico, ¿ya? Algún método de extinción de arco.
Y estos métodos los tenemos aquí señalados, digamos. El primero dice expansión del canal del arco por separación de los contactos. Ese es el método como más simple, podríamos decir, o más rudimentario, que es separar el contacto, o sea, es hacer que los contactos estén alejados, ya, digamos, si vamos aquí arriba, ya, que cuando haya la apertura de los contactos, esta distancia sea grande, aumentar esa distancia, para evitar que el arco eléctrico se mantenga por mucho tiempo. O sea, separamos bien los contactos para que haya más espacio, más aire entre medio de ellos y aumente la resistencia. ¿Ya? El, el aire tiene buena resistencia, por lo tanto, ese es el primer método, solamente un método de diseño, separar, digamos, bien los contactos cuando se abran para que no se mantenga un arco. Ya si los contactos se abren y quedan muy juntos, digamos, es más fácil que se establezca un arco eléctrico. El segundo dice autoventilación o con aire a presión. Ya, o sea, se deja dentro del contactor un canal por donde haya ventilación, por donde entre aire. La autoventilación es la ventilación normal que va a tener el mismo contacto, permitiendo que haya un flujo de aire pasando, o aire a presión, ya intencionalmente con algún dispositivo, tener un flujo de aire cuando se abre el contacto. Soplado del arco por autoventilación, dice allí. La tercera es subdivisión del arco en pequeñas secciones por medio de placas metálicas. Ya eso lo vimos cuando revisamos el contactor grande, cuando estuvimos mirándolo. Ahí vimos unas plaquitas, distintas plaquitas que habían, algo parecido a esto que hay aquí, que sirve básicamente para dividir el arco, o sea, no impide que el arco se produzca, pero el arco evitamos que vaya directamente de ánodo a cátodo, o sea, que se establezca entre los contactos, sino que los desviamos. Ya los desviamos a estas plaquitas, digamos, que ponemos aquí entre medio de los dos contactos, y se subdivide el arco en varias partes. Y al subdividirlo de esa manera, entonces eh, lo hacemos menos dañino, ¿sí? Y produce menos efectos de erosión en los contactos. Ya generalmente la gran mayoría de los contactores digamos, posee una cámara de extinción de arco con este tipo de placas para dividir el arco eléctrico en varias secciones. Ya entonces, por cámara de extinción, para dividir el arco en pequeñas secciones. El cuarto dice desplazamiento del arco eléctrico por la zona entre contactos por medio de un campo magnético. A eso se le llama soplado magnético. El soplado magnético es, eh, por decirlo de alguna forma, una bobina, ya es básicamente una bobina que se alimenta en el momento en el momento en que nosotros abrimos el contacto, y esa bobina produce un campo magnético en la zona donde se va a producir el arco eléctrico. Y lo que hace ese campo es desviar el arco ya para que no se produzca finalmente. O sea, establece un campo magnético para evitar que se produzca el arco entre los contactos. Bueno,
se establece entonces un campo magnético, a eso se le llama soplado, ¿ya? Soplado magnético. Es un método de extinción de arco, bien popular también. Y aquí vemos, acá, que tenemos, dice, extinción de arco por soplado magnético. Ya aparecen las partes de ese soplado, la bobina, que está aquí, esta parte redonda, con un núcleo, una bobina ubicada ahí al lado de donde se hace el contacto. Aquí está el contacto fijo, el contacto móvil. Y cuando se hace la apertura de ese contacto, entonces se alimenta esa bobina. Hacemos pasar la corriente por la bobina, digamos, la bobina de soplado, para que se produzca un campo magnético. ¿Ya? Ese campo magnético finalmente va a hacer que haya una fuerza sobre la corriente que se establece en el aire, digamos, en el arco eléctrico que aparece, digamos, más o menos esquematizado, la fuerza H, que es la fuerza del campo magnético, y finalmente cómo ese arco va a quedar sometido a una fuerza en esa dirección y lo vamos a estar quitando del medio. ¿Ya? Es una fuerza magnética. Ese es también un método que se utiliza. Entonces, ¿cuántos métodos vimos acá? El último es la extinción de arco en el vacío, o sea, es hacer una cámara de vacío. Eso ya es más costoso, pero se hace en algunos contactores grandes y se usa este método principalmente en interruptores de potencia, ya interruptores grandes que están diseñados para interrumpir altas corrientes ya en subestaciones. Estos interruptores de potencia tienen una cámara de vacío, o sea, no quitan todo el aire en la zona donde se produce el contacto y dejan vacío. ¿Ya? El vacío es mucho más aislante que el aire. Y lo otro que se hace también es rellenar esa cámara de vacío con algún gas que que sea, digamos, aislante, que tenga mucha capacidad de aislación, como el más usado es el hexafluoruro de azufre, el SF6, que se llena la cámara donde se produce el contacto con ese gas, entonces el gas extingue el arco, ya no permite cuando se abren los contactos que se establezca un arco eléctrico porque el ambiente tiene mucha resistencia. ¿Ya? Eh, Antiguamente se hacía con aceite, ya se hacía una cámara con aceite dieléctrico para evitar el arco. Esto en los interruptores de potencia, ya estoy hablando, no en los contactores, ya en los contactores muy pequeños como para hacer una cámara de aceite. Pero en los interruptores de potencia se sumergía toda la parte de los contactos en aceite, por lo tanto eh, eran unos interruptores gigantes, muy grandes, y cuando finalmente se empiezan a reemplazar las tinajas de aceite por hexafluoruro de azufre, se reducen en tamaño bastante lo que son los interruptores de potencia, eh, porque ahora caben dentro de una cámara pequeña donde se rellena con gas. El problema de ese gas, del SF6, es que es un gas que desplaza el oxígeno. Por tanto, es peligroso tenerlo en lugares cerrados. Si existiera, digamos, una fuga de ese gas en algún interruptor, podría dañarla o poner en peligro la integridad de los operarios. Por lo tanto, por lo general ese gas se usa en interruptores que están en intemperie y se les hace una revisión periódica de posibles fugas. O sea, hay unos detectores de- del gas, los operarios van y miden alrededor de los interruptores para ver si existe algún tipo de fuga de ese gas. Ya, pero esa es la última, digamos, el último método ya más agresivo de crear una cámara
de vacío o una cámara con gas especial para la extinción del arco. Todos estos métodos se utilizan, ya como les digo, el más común en un contactor de mediana potencia es subdividir el arco en pequeñas secciones con placas metálicas, ¿ya? A eso le llamamos cámara de extinción, o también el soplado magnético, que es bien común. Ya esos dos son los más utilizados, eh, con los dos primeros que son los, digamos, se hacen por diseño, el separar los contactos o la autoventilación. Ya tenganlo presente, eso es todo esto que estamos viendo ahora son preguntas de prueba, preguntas de certamen. Generalmente no explicar con detalle, pero sí nombrar algunos procedimientos que se utilizan para la extinción del arco eléctrico. Ya, eso, esta es la cámara, dice cámara apaga chispas, se le llama aquí, con placas divisorias. Estas son las placas que revisamos nosotros cuando vimos el contactor. ¿Qué más tenemos aquí? Características técnicas, esto también es importante. Número de polos, clase de corriente, ya si es CC o CA, eso es fundamental. Ya definir si el contactor que vamos a usar es para corriente continua o alterna, no se puede reemplazar uno por otro, o sea, no podemos nosotros reemplazar un contactor de corriente continua por uno de corriente alterna. ¿Ya? Generalmente los de corriente continua son más robustos, son más grandes, porque necesitan, como les dijo, que tenga más resistencia a la bobina, o vienen instalados, digamos, con una resistencia externa. Valores nominales, esto también es muy importante considerar. ¿Ya? Cada uno de estos elementos. El UE, que es el voltaje nominal de operación, ya este voltaje siempre está referido a los contactos principales. Cuando se habla del voltaje nominal del contactor, se habla del voltaje entre los contactos principales. ¿Ya? El voltaje de línea, digamos, que va a manejar el contactor. ¿Ya? La IE, corriente nominal de operación, y fíjense que aquí dice, la mayoría de los contactores no traen explícitamente impreso este valor de corriente, pero viene determinado en forma de potencia activa, HP o kilowatt, para un determinado voltaje de operación y categoría de utilización. O sea, generalmente dice para 220 va a servir para 1 HP o 3 HP, digamos. Y aquí el Mitsubishi que nosotros revisamos trae una tabla de voltajes y digamos, la operación para 1 HP o para 3 HP. Dependiendo del voltaje en el que estemos trabajando. La ITH es importante, esta siempre viene como impresa en la placa del contactor. La ITH es la corriente térmica nominal. Ya ese es a eso se refiere. Don Nicolás, ¿quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere levantar la mano ahí o se le levantó la mano? Se le levantó la mano sola. Vamos a ver ahí la ITH, si vemos la definición más formal. La ITH es la corriente térmica, ¿ya? Y formalmente es la corriente que pueden soportar los polos
o los contactos principales de un contactor, dice durante un mínimo de 8 horas, sin que su temperatura sobrepase los límites fijados por norma. ¿Ya? O sea, esa definición a agregar, la vamos a agregar aquí, y aquí donde estamos trabajando. Es la corriente que pueden soportar los contactos. Ya los contactos, siempre cuando hablamos de contactos principales, ya durante 8 horas, durante un mínimo de 8 horas, sin que su temperatura sobrepase los límites fijados por normas. Ya, por eso se llama corriente térmica, ITH. ITH, corriente térmica nominal. Ya, nuevamente, máxima corriente que soportan los contactos principales. ¿Ya? Y se establece ahí un tiempo, ya un rango de tiempo de 8 horas. O sea, podría pasar esa corriente por los contactos principales durante 8 horas y la temperatura se mantendría dentro de los límites de diseño. Ya no habría sobretemperatura. ¿Ya? Y por eso esa corriente es la que importa, es la que le importa al fabricante. ¿Ya? Porque me está diciendo ese fabricante, oye, con esta corriente puede estar pasando por el contacto durante todo el día sin que haya una sobrecarga, una sobretemperatura. ITH, corriente térmica nominal. Frecuencia nominal, voltaje de aislamiento, o sea, cuánto voltaje soporta, digamos, ante una falla, un cortocircuito, digamos, cuánto es el voltaje máximo, voltaje de aislamiento del contactor. Generalmente eso está expresado en kilovolt. Y para los contactos auxiliares, de repente, voltaje nominal de la bobina. Eso es importante también. ¿Qué voltaje voy a aplicar a la bobina? Eso me sirve para establecer el voltaje del circuito de control. Si yo compro un contactor con una bobina de 24 volts, por ejemplo, y después me encuentro que la alimentación del circuito de control la tengo que hacer en 220, voy a tener un problemón ahí para instalar el contactor. El contactor debe tener el voltaje, la bobina debe tener el mismo voltaje de alimentación del, del circuito de control. ¿Ya? Y lo último que vamos a revisar del contactor son las categorías de utilización, ¿ya? O de empleo. El contactor trae o tiene ciertas categorías de uso según una norma ahí, la IEC 947, que están definidas por la designación AC, ¿ya? AC1, AC2, AC3 y AC4 para corriente alterna. Ya estas 4 categorías de utilización se definen para un contactor. ¿Ya? ¿Y de qué depende la categoría de utilización? Depende principalmente de 2 cosas. Primero, del tipo de carga que vaya a alimentar, ¿ya? O sea, del factor de potencia de la carga que vamos a alimentar. No es lo mismo alimentar una resistencia o controlar, digamos, el paso de corriente hacia una resistencia o controlar el paso de corriente hacia un motor, ya que es altamente inductivo. Como les dije, la carga inductiva tiene esa característica que me devuelve un pic alto de corriente cuando abro el circuito. No es lo mismo, digamos, ¿ya? Y no es lo mismo tampoco alimentar un condensador, que es mucho más complicado, mucho más complejo de manejar. Eso ahí los niveles de tensión aumentan bastante. Entonces, se establecen categorías de utilización de los contactores. Primero, como les dije, por el factor de potencia de la carga, ¿ya? Y lo otro es la frecuencia de las operaciones. O sea, cuántas veces va a operar este contactor al día.
¿Cuántas operaciones va a tener? No es lo mismo, por ejemplo, si ustedes van a tener o quieren implementar un control para una bomba, por ejemplo, que se va a echar a andar en la mañana, se va a parar a mediodía, después se va a echar a andar otra vez en la tarde y se va a parar al final de la faena. Ahí ustedes ven que el contacto va a tener 4 operaciones diarias. O sea, se va a cerrar en la mañana para que se eche a andar la bomba. Imaginemos que sea una bomba para regadío, por ejemplo. Cuando sea la hora de almuerzo, se va a detener la bomba ahí a las 1 de la tarde. Se va a echar a andar después a las 2 y se va a parar a las 6 7. Entonces ahí tenemos un contactor que va a tener 2 operaciones diarias. Ya se considera una operación, un cierre y una apertura. Así que ese contactor no puede ser, digamos, o se diseña de forma diferente a un contactor que va a estar todo el tiempo abriendo y cerrando sus contactos. O sea, hay contactores que sirven para eh, hacer avanzar un producto, ¿ya? Y que el operario va a estar echando a andar y parando el motor a cada momento, ¿ya? Ahí el contactor va a tener muchas operaciones durante un corto periodo de tiempo. Ya, ese contactor necesita soportar más carga, necesita ser más grande, los contactos necesitan ser más robustos, etcétera. O sea, no, el diseño de un contactor que va a trabajar 2 veces al día no puede ser el mismo diseño de un contactor que va a trabajar durante muchos tiempos, que va a tener muchas operaciones diarias. Por eso se establecen, se establecen estas categorías de operación. Entonces, el AC1, cuando mi contactor es de categoría AC1, dice, esta categoría se aplica a todas las cargas de corriente alterna donde el factor de potencia es menos de 0,95. Estas son principalmente cargas no inductivas o ligeramente inductivas. O sea, cuando tengo cargas resistivas principalmente. Ya no estamos hablando aquí de motores, estamos hablando de calefactores, estamos hablando de principalmente cuando la corriente eléctrica se utiliza para temperatura, tenemos este tipo de contactores. ¿Ya? Para iluminación, cuando son contactores para circuitos de iluminación, ya cuando tenemos fluorescentes con balas compensados, por ejemplo, ahí tenemos eh, factores de potencia de 0,95 aproximadamente. Cuando son los balas antiguos, ahí ya no hay caso, ahí ya se nos echa a perder el factor de potencia, pero los balas electrónicos, los modernos, alcanzan estos niveles de factor de potencia. Entonces, cuando necesito contactor para iluminación, para calefacción, donde sé que el factor de potencia está entre 0,95 y 1, entonces eh, aquí debería decir mayor, ya donde el factor de potencia es, dice al menos 0,95, ahí está bien, ya es entre 0,95 y 1, ya. Eh, Cuando está en esos rangos el factor de potencia, entonces me sirve un contactor de categoría AC1, ¿ya? Donde dice la interrupción es fácil, ¿ya? En el sentido de que cuando abra el contacto no voy a tener la tendencia a formar arcos eléctricos fuertes. Ya la interrupción aquí la interrupción es simple. El AC2 dice esta categoría se aplica a motores de inducción de rotor bobinado. Tanto en la conexión como en la desconexión, el contactor experimenta una corriente de aproximadamente 2,5 veces la corriente nominal, ¿ya? O sea, el motor de inducción de rotor bobinado, seguramente esto lo han visto en la asignatura de máquinas eléctricas,
Tiene el rotor bobinado principalmente para conectar resistencias al arranque, y ahí para disminuir la corriente de arranque, que es muy alta en los motores de inducción, llega a 8 o 12 veces la corriente nominal, dependiendo del tamaño. Pero en un rotor bobinado yo tengo esa capacidad de poder conectar resistencias externas para reducir la corriente de arranque. Por lo tanto, si ese es el caso, ya en un motor de rotor bobinado que tiene limitada la corriente de arranque a aproximadamente dos veces o tres veces la corriente nominal, sirve un contactor de categoría AC2. ¿Mm? El AC3, ¿ya? La categoría AC3 es la más usada para, para contactores pensados para motores porque se aplica a motores de inducción jaula de ardilla. Y los motores de inducción jaula de ardilla son los más usados, digamos, en la industria. De todos los motores que deben haber funcionando en la industria, por lo menos 80-90% deben ser motores de inducción jaula de ardilla. Se compran por sus eh, muchas ventajas que tiene sobre los demás motores, eh, poca mantención, buena, duran mucho tiempo, eh, sin prácticamente nada de mantención. Eh, entonces esta categoría se aplica a motores de inducción jaula de ardilla, donde la desconexión sucede mientras el motor está en marcha. O sea, el contactor lo queremos para eso, para que desconecte el flujo de energía hacia el motor cuando el motor está en funcionamiento. En cierre, dice, el contactor experimenta una corriente transitoria de 5 a 8 veces la corriente nominal del motor. Y en ese instante la tensión entre los terminales del contactor es aproximadamente un 20% de la tensión de línea. La corriente de interrupción es la nominal. O sea, está diseñado para soportar una corriente alta, transitoria, cuando vaya a conectar el motor. Ya está diseñado para el motor de inducción jaula de ardilla. ¿Ya? Que va a tener una corriente de arranque de 5 a 8 veces la nominal. Finalmente, el AC4 ya es el contactor más robusto, digamos, más grande, o el que está diseñado para una operación más terrible. Dice, se aplica para el arranque y paro de un motor de inducción jaula de ardilla, para un paro durante arranque, ¿ya? O sea, hacer un paro durante el arranque es lo peor que le podemos hacer al contactor. O sea, es cuando nosotros eh, eh, cerramos el contactor, o sea, le damos la orden de que el contactor cierre, y cuando el contactor cierra y el motor está empezando el ciclo, o sea, está recién, eh, cuando recién se pone en marcha el motor y está consumiendo la corriente de arranque, en ese momento desconectarlo, porque ahí el contactor va a desconectar con mucha corriente, ¿ya? Y el arco eléctrico va a ser muy intenso. Entonces, este contactor está diseñado para este tipo de operación, para efectuar un paro durante el arranque, para marcha a impulsos e inversión de contramarcha. ¿Ya? La inversión de contramarcha es cuando nosotros hacemos un cambio de giro, cuando el motor todavía está girando hacia el otro sentido. ¿Ya? Eso es inversión por contramarcha. En la conexión, el contactor cierra en una corriente de aproximadamente 5 a 8 veces la nominal. En la desconexión, el contactor abre esa misma magnitud de corriente, ya a una tensión que puede ser igual a la tensión de alimentación. La interrupción es severa. O sea, el AC4 es el contactor que compramos cuando eh, vamos a hacer un uso despiadado del contactor. O sea, cuando vamos generalmente la marcha a impulsos, ya cuando el operario va a tener que echar a andar y parar el motor muchas veces en un corto tiempo. Entonces ahí nos sirve una categoría AC4. Ya si compramos, por ejemplo, si
no consideramos nosotros la categoría la categoría de funcionamiento, la categoría de operación de los contactores, y para un uso, digamos, donde el operario va a estar activando y desactivando el contactor a cada momento y nosotros por desconocimiento vamos a la tienda y nos parece más barato un contactor AC1 y compramos un AC1 y lo instalamos ahí, lo más probable es que no nos dure más de un mes. ¿Ya? Se va a quemar el contactor, porque se va a fundir, digamos, porque no está diseñado para ese uso. ¿Ya? Eso, las categorías de funcionamiento se usan prácticamente la mayoría de los, digamos, de los elementos eléctricos. No es lo mismo, por ejemplo, si ustedes quieren comprar un secador de pelo para la casa, para usarlo, digamos, en la familia, que si van a comprar un secador de pelo para una peluquería, ¿ya? Donde va a estar todo el día siendo utilizado. ¿Ya? Entonces hay una clara diferencia entre los dos. ¿Ya? Uno va a ser más robusto, va a tener más resistencia a la disipación de temperatura. El otro va a ser mucho más simple, ¿ya? Y más económico también. Entonces, estas categorías de operación hay que tenerlas muy en cuenta. Los contactores que nosotros vimos, los que estuvimos revisando, eran todos AC3, ya, que son los más comunes, digamos, para un uso normal del jaula de ardilla, ¿ya? O sea, un uso donde no vamos a tener paros en la marcha, paros en el arranque, sino que vamos a echar a andar el motor va a, digamos, se va a poner en marcha, va a alcanzar su temperatura, su condición normal de funcionamiento, y después lo vamos a detener. Ya no vamos a hacer operaciones en contramarcha ni nada de eso. Entonces ahí compramos un AC3, que es, como les digo, el más difundido. Aquí hay una tabla donde se nos habla de la diferencia de las categorías de contactores en corriente alterna para la conexión y para la desconexión. O sea, el AC1, por ejemplo, habla de un factor de potencia de 0,95, el AC4 aguanta hasta un 0,35, ¿ya? Donde la corriente puede ser mayor a 17 veces la nominal. Entonces, digamos, son valores que establecidos ahí para cada una de las categorías. Aquí también hay un gráfico más o menos que nos muestra para qué están diseñados los contactores. Ya el AC1 para una corriente plana, ya una carga resistiva, y para un corte normal. El AC3 ya está diseñado para un arranque de un motor, ya de inducción, para una corriente alta en el arranque, y para un corte una vez que ya pasó esta corriente de arranque. Ya, o sea, no está diseñado para abrir durante el arranque, sino que está pensado para cerrar, dejar que el motor parta y después cerrar cuando ya se, se fue el transitorio de corriente, ya no está consumiendo la corriente de arranque, sino que está consumiendo la corriente nominal. Y el AC4, principalmente aquí también eh, mete al AC2, ya que aquí aparece el corte, el corte durante el arranque. O sea, el AC2 y el AC4 están pensados o están diseñados para cortar en la corriente de arranque. El AC2 para un motor de rotor bobinado, donde la corriente de arranque no es tan alta, es de 2 a 3 veces la corriente nominal. Y el AC4, que es el que está pensado para hacer este mismo corte, pero en un jaula de ardilla,
donde la corriente ya va de 5 a 8 veces la nominal y a veces más todavía. Entonces, eso es lo que tenemos ahí de la diferencia entre categorías de un contactor. Aquí aparece también las categorías en corriente continua, ya DC1, DC2, DC3, pero esas no las las van a tener ahí ustedes, léanlas, ya, pero lo que nos interesa es principalmente las categorías de corriente alterna, ya, eso es lo que nos interesa tener más claro. Durabilidad eléctrica y mecánica, a ver algunos ejemplos de durabilidad de cantidad de operaciones. Y tenemos por aquí esto, contactores para conexión de condensadores. Como les dije, el condensador es la carga más terrible a poder controlar. ¿Ya? Y lo que se hace generalmente aquí vamos a tener pic de corrientes altos en la conexión y en la desconexión de grupos de condensadores. Entonces, lo que se hace generalmente que el contactor para alimentar condensadores o bancos de condensadores se sobredimensionan, ¿ya? O sea, eh, no se compran para la corriente nominal, sino que se compra bastante más grande, ¿ya? Y son especiales, digamos, para la conexión de condensadores. Aquí dice contactor especial para la conexión de bancos de capacitores. Ya son condensados, son, digamos, contactores especiales que contienen en su interior resistencia de amortiguamiento en serie para proteger ya al contactor de los altos picos de corriente. El condensador tiene esa complejidad, digamos. Y aquí vienen algunos ejemplos de catálogos ya para escoger qué contactor vamos a utilizar. Eh, Tipo, la categoría de utilización. Aquí abajo aparece el voltaje de la bobina, coil voltage según la frecuencia. eh, y eso, ¿ya? Eso es entonces el documento que quedó, que les envié ahí les dejé en el aula. Ya lo otro que les envié para el trabajo en sí, eso va a estar puesto ahí en el, en, se lo envié por correo y va a estar también puesto ahí en el aula como tarea. Esa la vamos a revisar ahora un rato más a las 11:45. ¿Ya? Lo otro que teníamos que ver ahora, no sé si lo vamos a alcanzar a ver completamente, es el análisis de fallas. ¿Ya? O sea, es revisar cómo afecta una falla en un circuito, en un control de tres hilos. Ya voy a dejar planteado el problema, ya solamente para que lo analicemos después, ya para que después hagamos todo el análisis. Ya cuando yo tengo un control de tres hilos, ya como les dije, el circuito de control, yo puedo alimentarlo con tensión de línea a fase o con tensión entre líneas, ¿no? Yo tengo esas dos posibilidades de hacerlo. O sea, yo puedo entre L1 es una de las líneas, digamos. Ya aquí yo voy a dibujar el circuito de control. Ya,
voy a tener un contacto normal abierto, o sea, perdón, normal cerrado, del térmico, esa va a ser la protección. Luego voy a tener la botonera de partida, S1, eh, la botonera de parada, tenía que haberla dibujado acá, la voy a dibujar después. Aquí voy a tener el contacto de sello, K1. Aquí voy a dibujar la bobina, la S2, la bobina de paro. Generalmente esta se dibuja arriba. Y la bobina caso 1. Y esta aquí, ahí, por ejemplo, tengo yo un control de 3 hilos, ya para una partida directa, que estoy haciendo entre fase, o la estoy alimentando entre fase y neutro. ¿Mm? ¿Qué ocurre entonces cuando existe una falla monofásica en las distintas partes de este circuito? ¿Ya? Eso es lo que vamos a analizar, ¿ya? Y se los voy a dejar solamente planteado. O sea, ¿qué ocurre si hay una falla en este punto, por ejemplo? ¿Mm? Si hay una falla en este punto, aquí nosotros tenemos que considerar, cuando hablamos de falla, tenemos que considerar que es como traer la Tierra, traer el neutro y conectarlo ahí. ¿Ya? En este caso va a haber un cortocircuito directo entre L1 y la Tierra que va a estar aquí, y eso va a hacer que salte alguna protección más arriba. ¿Ya? Si tenemos aquí un fusible, por ejemplo, va a hacer que salte ese fusible inmediatamente y que se despeje la falla. ¿Ya? Y claramente se va a cortar toda la alimentación hacia el control. ¿Mm? Si esa falla la tenemos acá, por ejemplo, también, ¿mm? También vamos a quedar, el contactor va a quedar sin energía, ya va a quedar desenergizado, y por lo tanto también se va a detener el motor ante esa, ante ese tipo de, ante ese tipo de falla. ¿Ya? Va a desenergizar el motor. Si la falla se produce en este punto, el contactor queda sin voltaje porque va a quedar entre neutro y tierra, y al quedar sin voltaje el contactor, entonces se abre el contacto de sello y se desenergiza el circuito. ¿Mm? Entonces, eso es lo que va a ocurrir ya cuando hay una falla en ese punto. ¿Ya? Aquí también hay que diferenciar si esta falla se produce cuando el contactor está energizado o cuando el contactor está desenergizado, cuando el contactor está abierto. Por ejemplo, si se produce una falla, vamos a establecer algunos puntos de falla. ¿Ya? Este va a ser el punto 1. Cuando se produce una falla en 1 o cuando se produce una falla en 2. ¿Ya? Si se produce una falla aquí en 1, el cortocircuito va a ser inmediato. ¿Ya? Al tiro, es como juntar la Tierra con la fase. ¿Ya? Entonces va a haber un cortocircuito que va a producir una alta corriente y una caída de las protecciones inmediatamente. No importa si es que está en operación el contactor o si el contactor está desenergizado. ¿Sí? Pero si se produce una falla aquí, ¿ya? Y supongamos que el contactor no estaba energizado, es decir, se produjo esta falla durante la noche, por ejemplo, vino un ratón ahí, mordió
mordió algunos conductores y se produjo una falla aquí en este punto, cuando no estaba en operación el contactor, entonces no nos vamos a dar cuenta. ¿Ya? Esa falla va a pasar desapercibida hasta que nosotros presionemos la botonera de partida. ¿Ya? En el momento en que nosotros presionamos la botonera de partida y pase corriente acá, aquí recién se va a producir un cortocircuito. Entonces, aquí vamos a ir viendo el efecto. O sea, si yo presiono la botonera y en el momento de presionar la botonera se produce el cortocircuito y salta una protección, entonces quiere decir que el cortocircuito está aguas abajo del control. ¿Ya? O sea, este es mi control, a esto yo le llamo mi zona de control, donde tengo mis botoneras. ¿Ya? Si yo presiono, ¿verdad? Y le doy energía al contactor y en ese momento se produce el cortocircuito, entonces quiere decir que la falla está en este sector. Hay una falla a tierra en ese punto. ¿Ya? Ahora, si la falla se produce acá, en el punto 3, si la falla se produce en ese punto, ¿ya? Ahí simplemente no voy a notar la falla. ¿Ya? Se va a juntar la tierra con el neutro. ¿Ya? En algunos bajo algunas condiciones esto se hace intencionalmente, se junta la tierra con el neutro intencionalmente, ¿ya? En algunos tipos de instalaciones, pero en otros no. En otros están aislados la tierra con el neutro y esto es una condición de falla, pero mi contactor va a quedar, cuando yo lo active, va a quedar entre la fase y la tierra y va a operar de igual manera. Y no voy a ser capaz de detectar que hay una falla produciéndose en el circuito. Entonces, aquí vamos a dibujar un fusible. F0 le vamos a llamar al fusible. Entonces, podemos ir viendo cuando hay una falla en 1, en el punto 1, va a saltar F0, ¿ya? Y vamos a despejar la falla inmediatamente. Como va a saltar este fusible, va a quedar sin energía todo el contactor y el motor se va a detener si es que estaba en marcha. Y si el motor no estaba en marcha, no va a quedar deshabilitado el control porque va a quedar sin energía hasta que reemplacemos el fusible. ¿Ya? Eso es, eso es una buena señal. ¿Ya? Aquí una falla en este punto la vamos a detectar solo si el motor está en funcionamiento. En el caso de no estar en funcionamiento no la vamos a notar, va a pasar desapercibida hasta que nosotros presionemos la botonera de partida. ¿Ya? Al presionar la botonera de partida, entonces se va a producir un cortocircuito y se va a caer el fusible. ¿Ya? Otra vez a quemar el fusible y va a quedar sin energía nuevamente el control. Y al quedar sin energía el control, entonces despeja la falla y el motor se detiene. ¿Ya? En este punto la falla pasa desapercibida completamente. ¿Ya? No sé si más o menos está claro eso. ¿Ya? Fallas en 1, en 2 o en 3. Ahora, el drama, o digamos, las condiciones cambian completamente cuando yo alimento ya alimento el circuito de control con voltaje de línea en vez de alimentarlo con voltaje de fase. O sea, aquí en vez de tener neutro, yo tengo L1, yo tengo L2, por ejemplo, y lo alimento entre líneas. ¿Ya? Eso también se hace
digamos, pero vamos a ver que vamos a perder en seguridad, ¿ya? Aquí hay criterios, ya hablamos un poco acerca de los criterios que tienen o que tenemos que considerar cuando, cuando vayamos a diseñar un circuito de control, ¿ya? Los vamos a recordar aquí. Criterios de un buen circuito de control, que es lo que me define a mí un buen circuito de control. Tenemos un criterio en primer lugar de funcionalidad, o sea, el circuito tiene que ser funcional, tiene que tener buena operatividad, ya le llamamos funcionalidad o operatividad, tiene que ser seguro, ese es un criterio importantísimo, ya funcionalidad, o sea que opere correctamente, eh, que hablamos de funcionalidad, ¿se recuerdan cuando, o de operatividad, cuando dijimos que el control de 3 hilos tenía una facilidad de colocar otros puestos de mando? No así el control de 2 hilos, que no tenía esa capacidad de duplicar capacidades de mando, por lo tanto caíamos en la funcionalidad, caíamos en la seguridad también, y el control de 3 hilos era más seguro por el hecho de que cuando se cortaba la energía eléctrica y luego volvía, el control de 3 hilos no iba a echar a andar el motor inmediatamente, sino que se necesitaba una nueva operación de parte del operario, una nueva orden de partir. Un tercer criterio es la compatibilidad medioambiental, ¿ya? O sea, que sea compatible con el medio ambiente. Compatibilidad medioambiental. Esto también está normado, ya las normas ISO se metieron también en el tema medioambiental con fuerza, y están toda la serie de las ISO 14000 para las empresas que norman ya lo que le llaman la seguridad medioambiental, ya, o la que sea compatible medioambientalmente. Y un cuarto criterio, ya, pero no menos importante, es la economía. ¿Ya? O sea, que sea lo más económico posible, que tenga compatibilidad medioambiental, que sea seguro y funcional. Ya, esos cuatro criterios son los criterios principales que nosotros consideramos cuando diseñamos un circuito de control o diseñamos una implementación, ya sea manual, electromagnética o de estado sólido. Entonces, hagamos este mismo análisis ahora cuando tenemos L1 y L2, o sea, cuando este circuito está alimentado entre fases y no entre una fase y el neutro. ¿Ya? Si tenemos una falla aquí en el punto 1, ¿ya? Va a ocurrir lo mismo que en el circuito en el caso anterior. ¿Ya? O sea, también vamos a tener un cortocircuito directo entre L1 y tierra, ¿ya? Y este cortocircuito entre L1 y tierra va a producir una corriente alta que va a quemar el fusible, F0. ¿Ya? Aquí vamos a tener que dibujar también otro fusible, porque aquí hay una línea. Antes cuando teníamos el neutro no era necesario, pero ahora sí. Entonces va a saltar F0, ¿ya? Y va a dejar sin energía el, digamos, el circuito. ¿Ya? Ojo que si la falla se mantiene en 1,
ya, el contactor podría quedar alimentado entre L2 y N. O sea, podría quedar alimentado con la corriente de fase. ¿Ya? Si la falla se produce cuando el contactor estaba abierto, o sea, estaba cerrado, perdón. Si el contactor estaba cerrado, tenía su contacto de sello cerrado y el motor estaba funcionando, ¿ya? Y en ese momento se produce una falla ya en uno, ya, eh, fíjense que aquí va a haber un punto de tierra y aquí vamos a tener L2, o sea, la bobina va a quedar con L2 de un lado y con la tierra del otro. Entonces aquí puede haber alguna posibilidad de que el contactor, que por ejemplo estaba pensado para 380, ya quede operando con 220, con 220 volts. ¿Ya? Y eso podría hacer que el motor no se detenga a pesar de que haya una falla en el sistema. Entonces ahí solo, digamos, si estaba cerrado el contactor en el momento de la falla en uno, el motor no se va a detener. ¿Ya? El circuito de control va a seguir cerrado porque va a aparecer un voltaje de fase entre esos puntos. Y el contactor lo único que va a ver es que va a haber una baja de voltaje desde 380 a 220. Pero con ese voltaje va a poder mantener todavía el cierre y se va a mantener cerrado. Es decir, que el motor va a seguir funcionando a pesar de que hubo una falla en este punto y que se fue este fusible. ¿Ya? Eso en la falla en uno. Y va a quedar, digamos, funcionando con la falla hasta que yo presione la botonera de parada. Cuando yo presione la botonera de parada, entonces va a quedar desenergizada la bobina, ¿ya? Y se va a detener el motor. Y cuando yo cierre, o sea, y claramente se va a abrir el sello y va a quedar sin energía el contactor. Y ahí se detiene el motor. Si con esta falla, cuando la falla todavía está aquí presente y yo presiono el botón de partida, ya lo que va a ocurrir es que el contactor va a quedar con L2 de este lado y va a quedar con la tierra acá. O sea, el contactor va a ser alimentado con 220 volts. Ya, un contactor que está pensado para 380. O sea, le voy a aplicar al contactor un voltaje pequeño. Y ese voltaje no va a ser capaz de cerrar completamente el contactor, ¿ya? Sino que va a producirse ahí un zapateo, podríamos llamarle, del contactor. El contactor va a empezar a intentar cerrar y se va a producir un sonido bien desagradable aquí del contactor cuando intenta cerrar, pero no tiene la fuerza suficiente para hacer el cierre. Entonces, cuando hay este tipo de falla, yo cierro, quiero echar a andar el motor, pero el contactor empieza a zapatear muy fuerte. Empieza a producir ahí un ruido, una vibración, porque lo estoy alimentando con menos voltaje. ¿Mm? Y entonces, si esta falla uno se produce cuando el motor ya está andando, lo que va a producir esta falla es que el motor va a seguir andando, o sea, no se va a detener, porque este voltaje de 220 va a ser suficiente para que la bobina continúe cerrada. Y así es que ya estaba cerrada anteriormente. Y el motor va a seguir funcionando hasta que yo lo detenga con la botonera de parada. Una vez que yo lo detengo, si lo vuelvo a echar a andar, ya no va a ser capaz el contactor de volver a enclavarse, sino que va a quedar haciendo este ruido molesto, ¿ya? Y este zapateo sin poder cerrar completamente. ¿Ya? Eso va a ocurrir cuando si hay una falla en uno. ¿Ya? Si existe una falla en dos, ¿ya? Fíjense aquí en lo más terrible que podría pasar. ¿Ya? Una falla en dos con el,
con el circuito de control entre líneas, ya alimentado entre líneas, es terrible. ¿Por qué? Porque el contactor va a quedar alimentado entre la fase y, y la tierra. Entonces, si el contactor ya está alimentado, ya supongamos que el contactor ya estaba operando, estaba el motor andando, ya este contacto de sello hecho, y en ese momento se produce la falla en dos, el contactor va a quedar alimentado directamente con 220 y el contactor va a quedar enclavado, o sea, el contactor no se va a abrir y el motor va a seguir funcionando. Y si yo voy y le doy orden de parada, el contactor no va a parar, porque el contactor va a seguir alimentado entre estos puntos. El contactor va a estar alimentado directamente desde sus bornes, ¿ya? Y yo voy a presionar la botonera de parada y no me va a hacer caso el contactor no va a parar y el motor no se va a detener. Por eso esta falla es la más terrible que hay, que tiene una falla de seguridad tremenda, porque puede que esté pasando algo que yo necesite por obligación de tener el motor y el motor simplemente no se detiene porque está alimentado aquí directamente. Yo podría tener una parada de emergencia aquí arriba, presionar, ¿verdad?, la parada de emergencia, sacar la alimentación, cortar el fusible y va a seguir alimentándose el, el contactor y el motor no se va a detener. ¿Ya? Lo que se necesitaría aquí es quitar este fusible. ¿Ya? Si sacamos ese fusible, entonces ahí sí el motor se detiene. ¿Ya? O cortar la alimentación, digamos, completa de las dos líneas para entonces así poder despejar la falla. ¿Ya? Pero la falla en dos, como le digo, es bien importante. Si la falla en dos se produce cuando el motor está detenido, ¿ya? Si el motor, por ejemplo, no está andando, esto está abierto, el contactor no está energizado y se produce en ese momento una falla en dos, entonces el contactor de la nada, sin haberle dado ninguna orden de nada, el contactor va a empezar a producir ese sonido, como les dije, ese zapateo, intentando cerrar sin poder cerrar completamente porque lo voy a estar alimentando con un voltaje menor al nominal. Ya va a empezar ahí a hacer el chicharreo fuerte de la nada. Eso ocurre cuando hay una falla en dos y el motor está desconectado. Y una falla en tres para, para este tipo de alimentación va a ser un cortocircuito directo entre L2 y tierra y vamos a tener que este fusible se va a quemar. ¿Ya? Este fusible se va a quemar y aquí va a quedar la tierra medida. Si el contactor estaba abierto, no va a haber ningún problema, ¿ya? Hasta que yo le dé orden de partir al motor. Si le doy orden de partir, va a pasar lo mismo que anteriormente, el contactor va a quedar entre L1 y tierra y eh, no va a poder echarse a andar, va a quedar aquí zapateando el contactor, va a quedar haciendo ese ruido, intentando cerrar y no cerrando completamente. Y si esta falla se produce cuando el motor ya estaba andando, si es que estaba en operación el contactor con su sello, y en ese momento se produce la falla en tres, entonces se quema ese fusible, pero el contactor va a seguir funcionando y el motor va a seguir en operación. Ya el motor va a seguir funcionando porque el contactor va a quedar entre L1 y tierra. Ya el contactor va a ver esa bajada de 380 a 220, pero como ya estaba operando, ya estaba cerrado, va a continuar cerrado. Los 220 son suficientes para mantenerlo cerrado y va a mantenerse operando hasta que yo le dé aquí a la botonera de parar. Cuando yo le doy parar, ahí el contactor se va a abrir y se va a despejar la falla. ¿Ya? Esa no se va a despejar la falla, se va a parar el motor, digámoslo así. ¿Ya? Y ahí yo voy a poder ir y revisar el circuito. Entonces, si se fijan, son distintas, ¿ya?, las condiciones que tenemos dependiendo del lugar de la falla
y principalmente dependiendo de si estamos alimentando el control con voltaje de fase o voltaje de línea. ¿Ya? Ese análisis que acabamos de hacer, ya lo eh, repásenlo, que hagan el repaso, vuelvan a tratar de entenderlo, compréndanlo bien. Ya vimos fallas en 3 puntos posibles del circuito del control de 3 hilos. Cuando estamos alimentando o con tensión de fase o con tensión de línea. Ya repásenlo y ahí me escriben cualquier duda que tengan. Ya muchachos, y ya se nos fue el tiempo. Recuerden que hay una programación y según la programación tenemos que tener nosotros la evaluación la próxima semana. Ya la próxima semana tendríamos la entrega del trabajo y la evaluación teórica, ya que la vamos a hacer el día viernes. ¿Ya? Así que prepárense, hagan repaso de lo que ya hemos visto, traten de comprender bien cómo funciona el control de 3 hilos, lo que hemos visto del contactor, del selector también, de la tabla de verdad, todo eso que vimos del control manual, para prepararse. Ya la otra semana entonces va a ser la entrega del trabajo, que vamos a ver ahora a las 11:30, y la evaluación. Ya muchachos, con eso estaríamos. No sé si hay dudas, preguntas, consultas que hacer. Si no hay nada, estamos entonces, nos vemos más ratito, ya a las 11:45, para comenzar el laboratorio. ¿Mm? Nos vemos Profe, muchachos. Sí, señor, dígame. el relé de sobrecarga corta los contactos principales o corta el control. El relé de sobrecarga está sensando en el circuito de fuerza. ¿Ya? Ese es el que se instala después del contactor en los circuitos de fuerza. O sea, el relé de sobrecarga es para sobrecarga hacia el motor. Pero cuando detecta sobrecarga, corta el circuito de fuerza y también corta por medio de sus contactos auxiliares el circuito de control. ¿Ya? Por eso este F1 que aparece aquí, este es un 95-96, ¿se acuerdan ustedes? Que es un contacto auxiliar del relé de sobrecarga. O sea, el relé de sobrecarga corta la fuerza y a su vez, por medio de un contacto auxiliar, corta también el circuito de control. Si es que yo uso este contacto, digamos, para circuito de control. Ya si yo decido no usar los contactos auxiliares del relé de sobrecarga, el relé de sobrecarga va a abrir el contacto de fuerza solamente, ¿ya? Y no va a tener injerencia sobre el control, pero por lo generalmente el relé de sobrecarga trae un contacto cerrado para el control, para proteger el control también, y un contacto normal abierto para la señalización, para que haya una luz ahí que te indique que cayó el relé de sobrecarga. ¿Mm? Eso. Vale, profe, gracias. No sé si hay otras preguntas, consultas. Si no, nos vemos con el, el paralelo 2 a las 11:45. Estamos bien, muchachos. Cuídense, cualquier consulta ahí al correo.